a dar inicio entonces a la siguiente mesa de análisis de la Constitución del Estado de Guerrero. Simplemente para nuestros invitados italianos, tres datos que ubican a esta entidad federativa ubicada en el Pacífico mexicano. Por esa ubicación y por las condiciones de su gran puerto, el puerto de Acapulco, durante la etapa colonial, cuando México era todavía la Nueva España, y después, ya cuando era México, fue el gran centro de comercio con Asia, ¿no? La famosa Nao de China venía desde China, Filipinas, y todos los productos asiáticos entraban por Acapulco a la Nueva España y luego a México. Segunda característica, la geografía, ¿no? La geografía es la sierra, el corazón de la Sierra Madre del Sur. Es un territorio sumamente montañoso, abigarrado, condiciones geográficas que han influido en las características políticas y la participación política de ese Estado en la configuración del país. Por esas características geográficas, o en gran parte por esas características, ese fue el reducto de las fuerzas insurgentes en la lucha por la independencia, ¿no? Por eso es el Estado de Guerrero, porque ahí estaba el jefe insurgente Vicente Guerrero, ahí era el último reducto, como fue el reducto de la lucha contra Santa Anna, el dictador. El general Juan Álvarez, pues era de Atoyac de Álvarez, ¿no? Y la tercera característica es el fuerte componente indígena, de comunidades originarias y de pueblos afrodescendientes. Guerrero y Veracruz son los dos lugares del país en donde llegó una fuerte población de África, y sus descendientes ahora pues siguen ahí como un componente importante de esa población. Bien, siguiendo el mecanismo que hemos empleado en las otras mesas, presento primero a el doctor Marcial Rodríguez Saldaña, quien es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la cual fue rector. Le doy el uso de la palabra por 15 minutos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho al doctor Diego Valadez la invitación para participar en este evento ítalo-mexicano, al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor José María Serna de la Garza, quien modera esta mesa de trabajo, y al doctor Rolando Tarqui, quien hará los comentarios sobre la Constitución de Guerrero de 1917. Esta Constitución fue aprobada el 27 de septiembre de 1917 y se hicieron varias publicaciones en el periódico oficial para darla a conocer a la población guerrerense. Voy a analizar en este trabajo el fundamento normativo de la Constitución, sus contenidos fundamentales, sobre los cuales haré algunas comparaciones, yo diría utilizando el método de la microcomparación, haciendo una relación con el método que utiliza el maestro Rolando Tarqui en sus cursos sobre sistemas jurídicos comparados en la Universidad de Pisa. Bien, sobre el origen de la Constitución y las constituciones locales, algunos colegas han mencionado ya que se expidió un decreto por parte del jefe del Ejecutivo, Venustiano Carranza, el 22 de marzo de 1917. Quiero destacar que la Constitución Federal no estableció un mandato para hacer las adecuaciones a las constituciones de los estados, sino que fue a través de un decreto administrativo. Pero este decreto tiene características muy peculiares. A pesar de que ya se había aprobado la Constitución Federal y se había promulgado, y aunque en general la Constitución entraría en vigor el 1 de mayo,
Pero el artículo primero transitorio dice que entraría en vigor inmediatamente a su publicación, tratándose del caso de la elección de los poderes federales y de los locales. El decreto de Venustiano Carranza no tiene fundamento en la Constitución aprobada, sino que tiene fundamento en un plan revolucionario previo, de tal manera que diríamos que las constituciones estatales, entre ellas la de Guerrero, ¿sí?, pues tienen un origen cuestionable en cuanto al fundamento normativo para su creación. La otra cuestión que quiero destacar es que en el decreto del 22 de marzo, Carranza dice que se instituyan los congresos constituyentes para hacer adecuaciones de la Constitución Federal a las constituciones de los estados. Ese es el único mandato que establece en ese decreto en el artículo respectivo. Quiero también aquí señalar que los congresos locales y el Congreso de Guerrero, la legislatura, que se transformaron en constituyentes, excedieron sus facultades que les había mandatado a través del decreto administrativo, porque las facultades eran la adecuación de las constituciones, no crear nuevas constituciones. Sin embargo, las legislaturas locales, entre ellas la de Guerrero, en vez de hacer las adecuaciones a la Constitución local, se transforma en un Congreso Constituyente y crean una nueva Constitución. El otro aspecto que quiero destacar es que el hecho de que los congresos locales, las legislaturas, siendo poderes constituidos, se hayan convertido en poderes constituyentes, rompe, diríamos, con el esquema general de la teoría del derecho de que el poder constituyente tiene una sola función, que es crear una constitución. Sin embargo, en este caso, se asumieron como poderes constituyentes y poderes constituidos. Muy bien. Una vez hecho estas consideraciones, voy a pasar al estudio más particular de la Constitución de Guerrero. La estructura de la Constitución es, diríamos, clásica, porque en su primera parte establece garantías y derechos, y en la segunda parte la organización del poder del Estado. En esta primera parte relativa a garantías y derechos, quiero señalar que, a diferencia de la Constitución Federal recién aprobada, que se refería solamente a garantías individuales, la Constitución de Guerrero agrega una parte muy importante que se refiere a los derechos. Y entre estos derechos, quiero mencionar los que se refieren al derecho de votar, al derecho de ser electo, asimismo el derecho de petición, y algo muy importante que no se incluyó en la Constitución Federal, sino hasta muy tardíamente, diría muy recientemente, en una reforma del 2012, que es el derecho de iniciativa ciudadana, iniciativa legislativa ciudadana. De tal manera que la Constitución en esta parte de derechos, pues es una Constitución, diríamos, de vanguardia en cuanto a la incorporación de derechos y especialmente a la participación ciudadana en el proceso de creación legislativa. La teoría del derecho constitucional estatal en México ha establecido que, si bien es cierto, las constituciones locales no pueden establecer normas que restrinjan o que puedan contravenir derechos de la Constitución Federal, pero sí pueden agregar derechos que no están contenidos en la Constitución Federal. En cuanto a las obligaciones de los habitantes, se encontraba una muy importante que tiene que ver con la educación, porque obligaba, ¿sí?, a que los hijos o pupilos menores de 15 años acudieran a recibir instrucción primaria.
Otro aspecto que se refería respecto a los ciudadanos era que estos adquirían la ciudadanía a los 18 años siempre que estuvieran casados y no estando casados hasta los 21 años. En cuanto se refiere al tema de la educación, también quiero destacar que además de ser obligatoria la educación primaria, ya establecía también la obligatoriedad de la educación preparatoria, del bachillerato y la educación normal para maestros. Esto también constituye un adelanto muy importante respecto de la Constitución Federal, ya que hasta hace unos años recientes, 2011, se aprobó una reforma al artículo 3º constitucional federal, en donde se hace la educación de bachillerato obligatoria. En cuanto a la forma de gobierno, bueno, establecía la Constitución, que era una Constitución en forma de gobierno republicana, representativa y popular, y la Constitución actual ya agrega el carácter democrático, laico y participativo también. En cuanto a la organización territorial, la Constitución de 1917 de Guerrero no estableció cuáles eran las colindancias geográficas con las entidades, colindantes, sino que es hasta posteriormente, en la actualidad, que establece los decretos que hubo, los acuerdos que hubo con los estados colindantes para establecer sus límites con otras entidades. También quiero señalar que se crearon las municipalidades. Algunas de ellas han ido modificando, se han ido suprimiendo y otras se han creado. En un principio fueron 68 municipios y en la actualidad son 81 municipios. Quiero también, en cuanto a las facultades del Congreso, de señalar esto. El día de ayer se comentó respecto de los matices parlamentarios de la Constitución mexicana. Bueno, en el caso de la de Guerrero, el Congreso tenía la facultad de aprobar el nombramiento del tesorero del Estado, es decir, el responsable de la hacienda, a propuesta del gobernador. Entonces, de tal manera que allí encontramos ya una participación muy importante del Congreso local, un matiz parlamentario, ya que el funcionario responsable de las finanzas públicas era ratificado por el Congreso del Estado. Y otro punto que también destaco respecto de los matices parlamentarios es que la Constitución establecía una especie de un Consejo de Gobierno que estaba integrado por el secretario general, por el tesorero, por el alcalde de la municipalidad y el juez de la municipalidad, la capital del estado, y establece la Constitución originaria que el gobernador podría consultar a este consejo cuando él considerara conveniente respecto de las funciones de gobierno y la aplicación de las leyes. También otro matiz parlamentario que destaco en esta Constitución originaria es que el secretario general de gobierno, un funcionario que dependía del gobernador, podía participar en los debates para aprobar leyes en el Congreso. Es decir, un funcionario del Poder Ejecutivo tenía facultades constitucionales para intervenir en las sesiones del Congreso y participar en los debates respectivos. En cuanto a la separación de poderes, hago este señalamiento de que habría, diríamos, una participación del Poder Ejecutivo en el proceso de legislación. Respecto del Poder Judicial, encontramos dentro del Tribunal Superior de Justicia la existencia de un procurador. Es decir, que la Procuración de Justicia en la Constitución guerrerense no se le atribuía normalmente, diríamos, a un fiscal que estaba dentro del Poder Ejecutivo o un fiscal autónomo, sino que dentro del Tribunal Superior de Justicia había un procurador. En la actualidad, en la Constitución vigente, existe un fiscal que tiene autonomía toda vez que es nombrado por el Congreso del Estado por 2/3 partes. Ahora, retomo el tema de la reforma constitucional. Hemos escuchado hablar de la rigidez para el procedimiento de reforma. Bueno, en el caso de la Constitución de Guerrero,
se debería presentar el proyecto de reforma constitucional al menos por 2 diputados. Es decir, había un requisito mucho más riguroso que el que existe actual, en donde un diputado puede presentar una iniciativa de reforma constitucional, y además de esta iniciativa firmada por 2 diputados se requería el procedimiento rígido de la aprobación de 2/3 partes del total de los integrantes del Congreso. También quiero señalar que en el caso del gobernador requería permiso de los diputados del Congreso para poder salir del Estado. Es decir, que en ese tiempo, cuando los caminos eran muy complicados, la ausencia del gobernador implicaba un vacío de poder constitucional, y por eso es que se le facultó al Congreso para dar autorización al gobernador para poder salir del Estado, de tal manera que se cuidaba, ¿sí?, la presencia del Poder Ejecutivo, para que no se generara un vacío institucional en el Estado de Guerrero. Bueno, de acuerdo con la información que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos pide citar los datos en su área de compilación, la centenaria Constitución de Guerrero de 1917 ha tenido 156 decretos de reformas y se han modificado 755 veces sus artículos, así como se ha hecho una reforma integral de la Constitución en el 2014. En los años recientes, diversas constituciones de nuestro país han utilizado un método que hemos denominado de reforma integral, en donde se reforman, así dicen los decretos, del artículo primero hasta el final, con el objeto de evitar la convocatoria a congresos constituyentes y que sean los congresos en funciones constituyentes permanentes quienes aprueben estas reformas integrales. Los artículos más reformados de la Constitución es el que se refiere a las facultades del Congreso, pero únicamente para legislar en diversas materias. Y el artículo 74, que ha sido reformado en 25 ocasiones, que va reforzando los poderes del gobernador, aumentando las funciones, las facultades y las atribuciones. Las reformas a la Constitución guerrerense de 1917 han obedecido fundamentalmente, en su gran mayoría, a las reformas federales para irlas adecuando a lo local. Han sido, diríamos, muy excepcionales los casos en donde ha habido iniciativas propias para poder hacer reformas a la Constitución local. Como conclusiones diría que la fuente normativa de la Constitución centenaria del Estado de Guerrero tiene un cuestionamiento en cuanto a que no tuvo fundamento en la Constitución federal, sino en un acuerdo, en un plan revolucionario que fue expedido mucho antes de la creación de la Constitución de 1917. A 100 años de su vigencia, el texto original ha sido modificado sustancialmente y diríamos que la Constitución actual tiene muy pocas cosas, muy pocos contenidos de la Constitución originaria del 17. Diría también que el pluralismo político, la alternancia en el poder local han sido condiciones favorables para generar iniciativas propias desde lo local para que tengan, digamos, un impacto en el fortalecimiento del derecho constitucional estatal. Y creo yo que esta tendencia de pluralismo local en los congresos va a ser en los años siguientes una condición favorable para que haya mayores aportaciones del constitucionalismo local hacia el constitucionalismo federal. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rodríguez Saldaña, por sus conceptos, su análisis de la Constitución guerrerense. Paso a presentar a nuestro siguiente participante, ponente, Rolando Tarqui, quien es profesor catedrático de Derecho Público Comparado en la Universidad de Pisa, en la Facultad de Derecho en Italia, por supuesto. Doctor, 15 minutos. Gracias. También esta mañana es oportuno agradecer la hospitalidad y la invitación a este importante y prestigioso instituto jurídico, y de especial modo agradezco al profesor de la Serna, con quien en el pasado ya había colaborado en otras iniciativas. Me da gusto haber recibido el encargo de analizar, ocuparme de un texto constitucional estatal de México, porque tuve que enfrentar temas y problemas de los cuales poco sabía yo, y por lo tanto eso enriqueció mi bagaje de conocimientos. En mi intervención limitaré el análisis a la lectura del texto escrito de la Constitución, pues no cuento con información y conocimientos referentes a la efectiva aplicación de la misma, que quizás podrían ser necesarias para completar mi análisis. De especial modo haré referencia al texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que es el fruto de lo que ya mencionamos, la revisión integral, cuyo procedimiento concluyó con la ratificación por parte del Congreso el 2 de abril de 2014. Es el punto de llegada de una larga historia constitucional que inició con la aprobación de la Carta en 1851, que fue precedida por una Constitución provisional de 1850, y la del 1851 fue aprobada por un parlamento, una legislatura constituyente del Estado, conformada expresamente para este fin. Después de un año de reconocimiento de la Constitución del Estado mismo, que fue el 27 de octubre de 1889. Y el Estado de Guerrero tiene una larga historia y un papel central, que era lo que decía José María, antes de los acontecimientos revolucionarios del país. La historia constitucional de este Estado a lo largo del siglo XIX fue muy intensa, así como convulsas y lo convulso de los acontecimientos históricos en el país. Permaneció en vigor por 10 años y luego fue sustituido en 1862 y fue seguido todavía de otros textos de 1881 previa. En 1880 estuvo presente hasta el proceso revolucionario de 1910. Así, el 6 de octubre de 1917 fue publicada la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en el título se agrega que deroga la del 29 de noviembre de 1880, con lo cual se señala cierta continuidad con la experiencia jurídica que le precedió. Esta Constitución, la de 1917, como se dijo, fue modificada en numerosas ocasiones en las décadas sucesivas mediante reformas con alcances tan amplios, o por lo menos esto es lo que leí, que permite dudar de su mayor vigencia o vigencia más allá, ya que se planteaba el problema de que si todavía se pudiera hablar de Constitución de 1917 o gracias a los nuevos textos que supervinieron. Las reformas más importantes fueron de 1950-75, con dimensiones casi de integralidad, que abarcan el texto completo. Y después
llegamos a la reforma de 2014, la última cronológica. La hiperdinamicidad de los textos constitucionales, que también han tocado la Constitución Federal misma, es un síntoma, según leí, de la estabilidad social y política perdurable que requiere de una adaptación de las reglas normativas a circunstancias o contingencias transitorias y en ocasiones para obedecer los intereses de grupos políticos dominantes en una cierta fase histórica. La mayoría del gobierno cambia de alguna manera la Constitución para perseguir sus propios intereses del momento. Por esto la Constitución del 1917 y sus sucesivas versiones fue definida por algunos autores semirígida y no rígida, también considerando que las mismas reglas de revisión constitucional facilitaban la aprobación de reformas. Y para la aprobación de los proyectos de ley constitucionales que se presentaban también al Poder Ejecutivo, la iniciativa parlamentaria solo requería la mayoría de los diputados presentes durante la sesión, al igual que los otros emisiones legislativas. Esto es típico de las constituciones flexibles, y como nada más se contemplaba una sucesiva aprobación de parte de la mayoría de los ayuntamientos, de acuerdo con un esquema que es típico de las constituciones de naturaleza federal. Este esquema entonces federal se replica a nivel de la Constitución estatal. Este problema de semirrigidez o flexibilidad de la Constitución parece haberse superado gracias al artículo 199, que prescribe que la aprobación de las reformas constitucionales debe contar con la aprobación de la mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Parlamentaria, y todavía faltaría la ratificación de parte de la mitad más uno de los ayuntamientos que necesitan apoyar este proyecto en una sesión de cabildo, que sería una junta ejecutiva, si no entendí mal, y hay una cláusula que impone un término perentorio a partir de en 60 días a partir de la recepción del texto, para evitar maniobras de parte de los entes territoriales. Esta nueva disciplina le confiere al poder de revisión, le confiere al nuevo texto un carácter de rigidez superior al que le antecedió, lo cual también se confirma, a mi parecer, por una medida contenida en el artículo 104, que reconoce al Tribunal Superior de Justicia del Estado la función de vigilar sobre el cumplimiento de la Constitución y adicionalmente a lo de las leyes. El control de constitucionalidad es atribuido explícitamente al Juez Supremo del Estado. En este caso, la rigidez, retomando las sugerencias que en esta mañana misma decía el colega Pasalla, el elemento de rigidez me parece superior porque el número de miembros del Congreso Legislativo es mayor, 46, 28 elegidos por mayoría y 18 por el sistema proporcional. Por lo tanto, el elemento de la relación personalista debería conducir a compartir con mayor dificultad, con mayor facilidad entre fuerzas políticas, porque para una sola fuerza política sería más difícil modificar unilateralmente la Constitución del Estado. También hay que recordar, y este también es un problema que también abordaron otros, que las constituciones estatales son fuentes apicales del ordenamiento territorial, pero siguen estando subordinadas a la federal, que circunscribe sus ámbitos de competencia, dentro de lo cual pueden intervenir las locales. No es
casual que la comisión instituida para el análisis del proyecto originario haya propuesto modificaciones que se justificaban por razones de compatibilidad con el texto constitucional federal, lo cual sucede en el caso de los criterios utilizados para la elección de parlamentarios, como en más de una ocasión afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución del Estado de Guerrero, además de rígida, procedimiento de revisión agravado y valor jurídico superior, también es una Constitución larga y, a mi parecer, tiene un carácter programático que persigue la tradición constitucional del siglo XX de México y de América Latina. En cuanto a las dimensiones, cuenta con 200 artículos más 21 transitorios respecto a los 125 con los que contaba el texto inmediatamente anterior. Entonces se observa un alargamiento significativo. Además es una constitución programática, porque así se le entiende, sería interpretada por la literatura jurídica europea, es decir, se dirige sobre todo al futuro y no fotografía el momento histórico, no hace un balance, no proporciona una foto de la situación existente, ya que reconoce una serie de derechos y establece objetivos que deben ser realizados precisamente en los años venideros, considerando que, a mi parecer, la situación real al interior del Estado hoy día se distancia bastante de los estándares normativos prescritos por la Constitución como obligatorios. Por lo tanto, es necesario desarrollar un trabajo político para poner en acto los principios constitucionales. Desde el punto de vista de la estructura y formulación de disposiciones, en ese texto es de apreciar que sigue técnicas normativas de nivel avanzados y probablemente sea fruto del trabajo de la Comisión Técnico-Jurídica que contribuyó a la redacción. Esta misma reivindica este papel en sus premisas para la Constitución, la contribución que proporcionó, y de especial manera el articulado está dividido en partes homogéneas y las normas adoptadas resultan así claras, sin superposiciones ni repeticiones. Así que podemos reivindicar el mérito de los juristas, porque las decisiones políticas son para los órganos políticos, mientras que la aprobación de una Constitución es la mayor decisión política que se puede adoptar en un determinado momento histórico. Sin embargo, la elaboración, la redacción de sus contenidos debe echar mano de la contribución y de la técnica que solamente los juristas pueden poner a disposición. El contenido de la Constitución, no tengo ya mucho tiempo, ciertamente no puedo hacer un resumen completo de todo esto, y además es una Constitución muy rica en contenidos, tanto en lo referente al reconocimiento de derechos, también la organización de los poderes. Entonces señalo que además de la disciplina de los poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, existe una larga y detallada medida que se refiere a los llamados órganos autónomos importantes, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Instituto Electoral de Participación Ciudadana, che torna non solamente come diritto riconosciuto, ma anche come un strumento istituzionale che se pone al alcance la Auditoría General del Estado, el Consejo de Políticas Públicas, una serie de organismos que complementan el cuadro de los poderes clásicos. Señalo solamente dos perfiles, tengo dos minutos. El primero tiene un carácter general y se deriva de la lectura del artículo 2, es una de las normas fundamentales. El artículo 2
menciona como la dignidad personal como base de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, que tienen importancia de tal entidad y quizás superior que los derechos individuales por la manera en que se les define. Entonces, en la entrada segunda enuncia los valores superiores del ordenamiento: libertad, igualdad, justicia social, solidaridad, pluralismo democrático y ideológico, laicidad, respeto por la diversidad y respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Y aquí se reenvía a la tutela del ambiente, del medio ambiente, y así evocamos aquellos que son definidos valores superiores del ordenamiento, que son considerados la base, el fundamento, tanto de los derechos fundamentales que después se reconocerán, como del actuar de los poderes públicos. Ahora, la evocación textual que se encuentra en un texto constitucional a los valores y al concepto de valores no es usual. Por ejemplo, en los proyectos constitucionales europeos, que prefieren en cambio referirse a principios fundamentales, ya que por valores se entienden valores morales emergentes que nacen de una sociedad determinada, mientras que los principios traducen esas convicciones en enunciados constitucionales y preceptos normativos. Sin embargo, esto otorga una dignidad superior a estos principios, ya que se les califica como valores fundamentales. Solo me queda nada de tiempo, antes se me hace que acabé, pero me llamó la atención para completar mi intervención con esto. El tema de los derechos puede ser retomado y explicado a través de tres criterios: fundamento, formas de tutela, el catálogo propiamente dicho de los derechos y la extensión de los derechos. Acerca de estos tres puntos, fundamento, tutela, catálogo, extensión de los derechos, y por lo tanto los sujetos que se ven beneficiados por esto. Bueno, la Constitución tiene una disciplina extremadamente amplia y de especial modo señalo, por lo que se refiere al primer perfil, la obligación de la interpretación más favorable, a saber, en la interpretación de las normas relacionadas con los derechos, la autoridad adoptará el sentido más favorable para las personas de acuerdo con lo que establezca la Constitución misma. Es decir, el reconocimiento a todas las personas con la excepción de aquellos que reivindican de forma directa la ciudadanía mediante el voto. Entonces, esto no tiene que ver con su ciudadanía. En cambio, el catálogo comprende todos los derechos de todas las generaciones, entre los cuales el derecho a la donación de órganos y tejidos, que no es usual encontrarlo en un texto constitucional, la protección para la infancia y, digamos, la condena contra la violencia familiar y de género, que es un tema de gran actualidad, y el reconocimiento de los derechos de las personas con habilidades menores distintas, e incluso el derecho al esparcimiento social, deportivo y cultural, a lo cual que se añade a la disciplina muy cuidadosa que ciertamente cabría examinar con mucha atención de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, que representan en su conjunto casi el 20% de la población del Estado, gracias a la herencia cultural y de los esclavos africanos, así como la presencia de múltiples, porque estos pueblos indígenas en realidad no pertenecen a una misma etnia, mas son múltiples, son muchas las etnias y las lenguas que se hablan. Gracias.
Gracias, profesor Tarqui, por su disección y análisis de la Constitución del Estado de Guerrero. Es realmente admirable el análisis que usted ha realizado, la profundidad de su estudio sobre esta Constitución. Pues yo creo que queda claro la utilidad que tiene el análisis del constitucionalismo local, no nada más en esta mesa, sino en todas las que en las que hemos participado a lo largo del día. Y hay un amplio campo de estudio y de análisis de derecho comparado de las constituciones locales actuales, pero también de las históricas. Mucho de la conferencia del profesor Rodríguez Saldaña, se refirió a experiencia constitucional pasada y mencionó una serie de instituciones que son muy interesantes, que podrían retomarse para el debate actual, ahora que estamos buscando instituciones para racionalizar el ejercicio del poder a nivel federal. Pues en las constituciones locales actuales y en las históricas puede haber soluciones institucionales interesantes. Gracias por la participación de ambos personajes, juristas de alto nivel.